Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les puso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos una liturgia bellísima, rica y muy exigente, que está construida un poco en torno al aleluya de hoy. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero subrayar pobres en el espíritu, porque Dios no quiere que seamos todos mendicantes. Dios no quiere que estemos todos en el paro. Dios no quiere que tengamos todos una posición socioeconómica comunista, igual, miserable para todos. Es claro que, según nos enseña el Evangelio, algunos reciben 5 talentos, otros 2, otros 1, otros 1000. Lo importante es ser pobres en el espíritu. Fíjense qué interesante cómo articula San Lucas la parábola de hoy. Primero, un hecho. Se presenta uno de la multitud, seguramente entusiasmado, ha oído hablar de cosas maravillosas a Jesús. Todo el mundo tiene que ser santo, todo el mundo tiene que ser bueno, y dice: este me va a hacer justicia. Eso les pasa a muchos con los sacerdotes. ¿Cuántas veces se acerca gente a los sacerdotes pidiéndonos que intervengamos en cosas muy concretas que lamentablemente no son de nuestra competencia? Quede claro, cada persona humana tiene su propio lugar, su propio ámbito, su propia competencia. Y así Jesús le dice: ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? No soy juez. Jesús traza una línea muy clara: no soy juez. Pero no deja el tema así. Probablemente Jesús conocía el caso, o este señor se lo explicó, y sabe que entre los hermanos hay uno que es codicioso y que ha robado la herencia a otros hermanos. Pasa entre hermanos, triste y lamentablemente este caso se da. Me hace pensar un poco en la parábola del hijo pródigo. Y a propósito de esa parábola me he ido a investigar cuál es la ley de las herencias según el Deuteronomio. Según el Deuteronomio, 2/3 de los bienes del padre son para el hijo mayor
y el otro tercio se divide entre el resto de la banda. Y ninguno, ni el mayor ni los menores, pueden usar nada durante la vida de su padre, porque él tiene derecho al usufructo. Interesante ley que, por un lado, preserva y defiende los derechos y diría yo, la integridad del padre para que no quede aventado, como a veces quedan padres expoliados de sus bienes, incluso por sus propios hijos. Por un lado, el Deuteronomio preserva el derecho del padre a tener lo necesario para una vida digna. Por otro lado, los hijos no pueden aprovecharse durante su vida de la herencia que les corresponde. Y también este hecho de que le deje 2/3 al hijo mayor puede parecer injusto, pero yo creo que tenía una razón sociológica importante, que los bienes que una persona lograra en su vida más o menos se mantuvieran y crecieran y no que se dispersen. Recuerdo en Castilla, yo vivía en Castilla, cerca de Salamanca, en España, y los terrenos agrícolas estaban divididos en pedacitos. ¿Por qué? Porque un papá tenía 1 hectárea, tenía 5 hijos, 2,000 metros cada uno. Cada uno de esos tenía 5 hijos, 400 metros cada uno. Cada uno tenía 5 hijos, a cada uno le llegaba un pedacito que no podía ni cultivar 3 patatas y 2 ajos. En cambio, con la ley del Deuteronomio, los bienes materiales se mantenían en las familias a través de las generaciones, pero esto es una conjetura mía. Se presenta uno y le pide a Jesús que haga justicia, y Jesús le dice, no voy a hacer justicia porque no me corresponde. Pero les da un criterio moral y espiritual muy importante. Dice, guardaos de toda clase de codicia. Ojo a la codicia. ¿Qué es la codicia? La pasión desordenada de tener más, acumular, ser más rico, ser más poderoso. Todos los seres humanos tenemos un germencillo por ahí de codicia, porque hasta los pobres miserables, en su pobreza a veces son codiciosos. Todos los seres humanos tenemos que vigilar sobre esta codicia porque está al acecho siempre, a cada quien en su nivel socioeconómico y cultural y general. Guardaos de toda clase de codicia. Por eso, hermosa la frase hoy del aleluya, dichosos los pobres en el espíritu. Porque el pobre en espíritu puede tener muchos bienes o regular o pocos o casi nada, pero su riqueza está en el reino de los cielos, su riqueza está más allá de este mundo. Entonces Jesús dice, guardaos de toda clase de codicia, y da la razón, pues aunque uno ande sobrado, aunque uno sea riquísimo, tenga cuentas bancarias, coches, casas, viaje, haga todo lo que le dé la gana, dice, su vida no depende de sus bienes. Queridos hermanos, he visto salir cajas de muertos de los hospitales supercaricísimos de Estados Unidos y del último sanatorio, hospital, clínica del pueblito más pequeño. De todos salen cajas de muertos. Y nadie se lleva nada de este mundo. Ni el pobrecito que está en la clinicucha última de su pueblo, de su rancho, ni el que viene de la grande superclínica, sanatorio, hospital más encumbrado del mundo. De todos estos salen igualmente cajas de muertos donde no hay nada más que un cuerpo desnudo o casi desnudo.
Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. ¿Cuántas veces el hombre súper riquísimo, multimillonario, está entre los 100 más ricos del mundo y se muere igualmente? No hay una lista de inmortales en el mundo, por más ricos que sean. No existe esa lista. Todos nos vamos a morir y todos nos vamos a ir de este mundo con las manos peladas. Entonces Jesús da esta parábola bellísima, sencilla. Y noten, lo que Jesús critica no es que un señor haya derrumbado sus graneros y haya hecho otros más grandes. Lo que Jesús critica es que habiendo hecho un granero más grande y teniendo bienes de sobra, comience con una vida irresponsable. Túmbate, come, bebe y date a la buena vida. Si yo tengo muchos bienes, no debo hacer nada de esas cosas, sino cómo puedo utilizarlos para el bien del prójimo. Yo ya tengo todo lo suficiente y todo lo necesario para una vida digna y holgada. ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué puedo hacer por los pobres, por los necesitados, por los enfermos, por los que sufren? ¿Qué puedo hacer por mi país? ¿Qué puedo hacer por la naturaleza? ¿Qué puedo hacer por 1000 causas? En otras palabras, Jesús con esta parábola no justifica una vida cómoda e irresponsable de nadie, por más bienes que tengas, muchos, pocos o casi nada. Jesús le dijo, necio, a este señor que se dijo a sí mismo, tengo muchos bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date la buena vida. Necio. Necio es lo mismo que tonto, necio es lo mismo que irresponsable. Necio en la Sagrada Escritura tiene una connotación muy fuerte, necio. Esta noche te van a exigir la vida, hoy vas a morir. ¿Para qué hiciste todo eso? ¿De qué te sirvió? Es inútil para ti y para los demás. Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. ¿Qué significa ser rico ante Dios? Que Dios es un gran banquero al cual le vamos a llegar presumiendo nuestras chequeras y nuestras tarjetas de crédito. Dios no es un gran banquero. Rico ante Dios es el ser humano que hace muchas obras buenas, que piensa en los demás, que no es egocéntrico, ególatra, sino que de lo que tiene poco o mucho es generoso, es desprendido y piensa en los demás. Queridos hermanos, había yo preparado una homilía sobre la primera lectura de la carta a los Efesios y miren dónde acabé. Acabé con este evangelio porque me pareció hoy de una claridad y de una belleza increíbles. Vamos a pedirle a Dios que seamos pobres de espíritu. Y si Dios nos ha dado bienes, que los utilicemos con ese sentido profunda y cristianamente responsable. Nadie está justificado para tumbarse, olvidarse, desentenderse, porque tiene muchos bienes para muchos años. Todos tenemos que hacer con nuestros talentos lo mejor que podamos para el bien de todos y del mundo. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.